Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo de la hora en que estén viendo este video. Soy su maestro Fernando Suárez y el día de hoy vamos a entrar de lleno a un tema que es muy importante, también es muy interesante. Cabe señalar que uno de los temas importantes a evaluar o a analizar antes de ver este video es el equilibrio, equilibrio químico en donde nosotros obtenemos ciertos reactivos o tenemos ciertos reactivos y obtenemos alguna cantidad de productos y entre ellos tiene que haber un equilibrio. ¿Para qué? Para que tanto las cantidades que tenemos al principio se transformen en las cantidades al final, pero siempre hay un equilibrio, siempre hay una forma en que estos enlaces se van rompiendo y se van creando nuevos y hay un equilibrio químico. Entonces, en este caso, lo que vemos en ácidos y bases también es un equilibrio entre sustancias que presentan una mayor facilidad para ceder ciertas partículas y otros mayor atracción de ese tipo de partículas. Entonces, si recuerdan un poquito sobre esto, también en algunos videos ya hablamos sobre estos temas, no está de más que los puedan checar y estén ya completamente pues inmersos en estos temas de la química. Bueno, la agenda de hoy se ve un tanto pesadita, vaya, pero en realidad son temas que vamos a estar analizando un poquito más desde la teoría. Aquí no vemos tantos ejercicios, sí al final cuando vemos el apartado de soluciones y disoluciones, pero en teoría, ácido y base, vemos las teorías o las definiciones que Bronsted y Lowry le dieron a ácidos y bases y también un poquito de cómo lo definió Lewis a los ácidos y bases. Acuérdense, Lewis es más enfocado en los electrones de valencia, entonces esta interacción de electrones les iba a dar su vaya, su forma de cómo se mezclaban entre ellos, cómo cedían o absorbían o atraían electrones, y Bronsted y Lowry se dedicaron más a la parte de los protones. Entonces, se fijan, la diferencia principal va a ser el punto de partida o lo que tomaron en cuenta para estos ácidos y bases. Vamos a ver un poquito de las propiedades ácido-base del agua, que es la teoría para entender los ácidos y bases fuertes y débiles, que generalmente, como lo saben, las soluciones ácidas o básicas, pues son mediante en este caso, un disolvente como lo es el agua. Y el pH, también vamos a ver los cambios de pH, qué es el pH y los diferentes tipos de ácidos bases fuertes y débiles. Al final vamos a resolver algunos ejercicios, como les digo, sobre soluciones y disoluciones, que son el porcentaje en masa, porcentaje en volumen o la molaridad, molalidad. Vamos a ver a detalle algunos de estos ejercicios. Entonces, sin más ni más, vamos a comenzar con el tema de hoy. En este caso, hay una definición de ácido y base, como les dije, de Bronsted y Lowry. Esa es una, y la otra de Lewis. Empezamos con la de Bronsted, que les voy diciendo, esta es la que vamos a utilizar para casi toda la explicación posterior de ácidos y de bases. Entonces, ¿qué dice la definición de ácido de Bronsted? Él dice que esa es una sustancia capaz de donar un protón. Si se fijan, aquí ya no hablamos de electrones, él se enfocó más como en las partículas de protón. Si se han fijado, por ejemplo, cualquier partícula que es un protón es una carga positiva como tal. Entonces él decía que un ácido es el que era capaz de donar ese protón. Por lo, por el otro lado, la base, él decía que era una sustancia que en vez de ceder, pues ese podía aceptar un protón, que podía ser Y, puede ser cualquier compuesto o cualquier elemento que pudiera recibir un protón. ¿Se fijan? Positivo y negativo es muy relacionado a lo que veíamos cuando se cedía o se atraía un electrón, pero en este caso Bronsted y Lowry hablaban sobre protones. En este caso también tenemos una definición que es el par ácido-base conjugado. Es decir, que cada ácido va a tener su base conjugada y una base va a tener su ácido conjugado. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a verlo ahorita en un pequeño ejemplo. Aquí tenemos una ecuación equilibrada de ácidos y de bases,
donde está el ácido clorhídrico, que lo podemos poner en agua, y al hacer esto se van a formar iones que, iones aquí le llamamos hidronio, y esta base, acuérdense, es la base, es la que acepta un protón según Bronsted. Y aquí vemos que este es el ion cloruro. El ion cloruro como tal sería una base conjugada. ¿Y cuál sería su ácido? Pues de dónde viene y de dónde se forma esta base. ¿Que se forma de qué? De este ácido, en este caso el ácido clorhídrico. Por otro lado, también tenemos otra, que este es el ion hidronio. Si se fijan, si este ya es una base conjugada, el ion hidronio, por así decirlo, la otra parte, pues este es un ácido conjugado. ¿Y este ácido conjugado de quién se formó a partir de qué? De una base, que en este caso la base sería el agua. Por eso dicen, el agua es una sustancia muy mm, polivalente y puede actuar como ácido como base. En este caso, pues es una base en la que se forman iones hidronio. Entonces, dependiendo de qué iones se formen y con qué facilidad se formen, estos ácidos y bases van a poder ser o muy fuertes o muy débiles, dependiendo de si es muy fácil que se generen o no se generen. En este caso, como lo comentaba, pues resulta un ácido cuando es la especie que resulta cuando el ácido pierde un protón. Y a la inversa, un ácido conjugado, como lo está aquí el ion hidronio, resulta de la adición de un protón a una base de Bronsted. En este caso, la base era el hidrógeno, perdón, el agua, y en este caso se le donó, en este caso, este hidrógeno a la base para formar el ion hidronio. Vamos a continuar. En este ejemplo tenemos otro ejemplo, aquí está con las líneas y estructuras de punto de Lewis, en donde está el ácido acético. No hemos entrado a química orgánica, pero bueno, el ácido acético es en este caso un ácido carboxílico, en donde tenemos aquí un doble enlace con oxígeno de este carbono, y este carbono también tiene un enlace sencillo con otro ion OH, que aquí está el oxígeno y también está un hidrógeno, que esta es la fórmula como lo vemos, vaya, químicamente en una reacción, una ecuación. Y tenemos también el agua. En este caso, este ácido conjugado, lo que tiene su base, ¿no? Tiene su base conjugada. La base es cuando ya tiene un electrón, perdón, un protón que atrajo. En este caso es la base, a partir de este ácido. Y este ácido conjugado, pues era como el ejercicio anterior del agua. El agua atrajo este hidrógeno para formar un ácido que es el hidronio. Los subíndices, como ven, ácido 1, base 1, pues identifican los pares ácido-base conjugados. Acuérdense, cada ácido tiene su base conjugada y viceversa. Así el ion acetato, se fijan, este es el ion acetato, que viene de la base conjugada ¿de quién? Del ácido acético. Entonces recuerden solamente eso, la base tiene un signo negativo, es decir, está atrayendo en este caso el protón, y el ácido pues tiene por así decirlo, el protón que le entregó la otra base conjugada. Otra forma de ver los ácidos y bases, pues la dedujo Lewis, que les digo, él estaba más enfocado en los electrones, acuérdense, los electrones de valencia, entonces él decía que la interacción, o él puso de manifiesto que la interacción era más entre electrones. Por eso mismo, este tipo de estructuras de ácidos bases de Lewis es muy utilizada en la química orgánica, y de hecho, química orgánica, después cuando abramos ese curso, verán que hay nucleófilos y electrófilos, hay partículas que son más dadas a atraer electrones y otras más dadas a ceder electrones como tal. Entonces, en este caso, para Lewis los ácidos eran sustancias que podían aceptar un par de electrones, y las bases pues eran sustancias que lo contrario, que podían dar un par de electrones. Les digo, lo veo un poquito solamente para que veamos esa diferencia que había entre los dos tipos de definiciones de ácidos y bases de estos dos grandes científicos. En este ejemplo tenemos al trifluoruro de boro, que pues va a reaccionar ¿con quién? Con el éter dietílico. Si se fijan aquí, el éter dietílico pues tiene pares de electrones libres, y estos pares de electrones libres
pues lo que va a poder hacer es ceder a este compuesto. Es decir, el trifluoruro va a aceptarlos y este éter, pues en su caso los cedería. Por eso el trifluoruro de boro sería como un ácido de Lewis o de Lewis y el éter sería una base de Lewis. De hecho, cabe resaltar que este tipo de compuesto sí es algo estable, vaya, y se puede formar el etiarato de trifluoruro bórico, que, pues bueno, como lo ven aquí, pues hay una parte más positiva, una más negativa, dependiendo de cómo estos electrones se conjugaron o se unieron para formar este compuesto. Les digo, lo más importante ahorita es tal vez no los mecanismos de reacción, sino que conozcan y que entiendan la diferencia entre los ácidos y bases de Bronsted-Lowry y de Lewis. Ya con esta definición, vamos de lleno a hablar un poquito de los ácidos y bases, tomando en cuenta las propiedades del agua. En este caso, el agua, pues ya lo conocemos todos, ¿no? Es el líquido fundamental para que exista, pues, vida, para que pueda muchos de los ciclos naturales se puedan llevar a cabo. Y en este caso, el agua, para términos de acidez y basicidad, pues también es muy importante porque es uno de los disolventes que puede actuar, vaya, como ácido, es decir, que puede generar iones hidronio, o como base, que genera iones hidroxilo. La capacidad que tenga tanto de generar iones ácidos o bases, pues les va a dar esa acidez o basicidad al compuesto que tengamos que esté a base de agua o que esté disuelto en agua. En este caso el agua pues es un electrolito muy débil, es decir, no tiene otras partículas que lo hagan que conduzca la electricidad. Por eso cuando tenemos electrolitos como sodio, potasio, disueltos en agua, generalmente tienen una alta conductividad, debido a que ¿qué? A que estos se disuelven y mediante estos puede pasar en este caso la conducción eléctrica y pueda generarse algún campo eléctrico. En este caso el agua puede generarse una ionización. De hecho, se le llama como autoionización del agua. Ahorita lo vamos a ver más a detalle. Pero, por ejemplo, el agua se puede ionizar, es decir, se puede dividir en sus iones fundamentales, que son el iones hidrógeno, que son los protones, y el ion OH, que son los, en este caso, el ion hidróxilo, el que forma las bases, y este forma los ácidos, si lo queremos ver de esa forma. Si pudiera, por así decirlo, generarse una reacción entre dos moléculas de agua, aquí nos podría ser más fácil ver los ácidos, los pares ácido-base conjugados, que en este caso sería pues el ion hidronio, que vendría pues de una de las moléculas del agua, y el ion hidróxilo, que vendría de otra molécula del agua. Es decir, solamente ve un intercambio de protones, intercambio protónico, para formar estas dos estructuras, vaya, este ácido y esta base em, conjugada. Aquí si lo queremos ver en estructuras así visuales, pues veríamos que estas aguas, este hidrógeno se uniría a la otra, perdón, que uno de los hidrógenos se uniría a la otra molécula del oxígeno y la otra pues quedaría como tal, solamente un oxígeno con un hidrógeno. Les digo, esta es una forma teórica de ver la autoionización del agua para ver las dos cosas, ¿no? La parte de los hidrógenos, de los protones y la parte de los hidróxilos, de la parte más que atrae electrones. Vamos a ver un poquito de ejemplos sobre esto. Y un ejemplo más fundamental es el pH y qué tipos de indicadores de pH hay. El pH es una definición o es una respuesta a saber cuántos iones o protones, en este caso hidrógeno, hay en una solución. En tantos más protones haya o iones hidrógeno en una solución, mayor va a ser el pH. El pH es el potencial de hidrógeno. Este se calcula mediante fórmulas matemáticas que vienen de los logaritmos. No nos vamos a meter de lleno en esta sesión sobre cálculos de pH, pero sí vamos a ver un poquito de los rangos que hay en pH, el que existen y después vamos a definir cada uno de ellos. Por ejemplo, en este caso, en la escala del pH, una escala general, obviamente hay otros ácidos y otras bases mucho más básicas, pero en esta escala general de pH tenemos valores de entre 1 y 14. ¿Qué nos dicen estos números? Estos números, como les digo, la concentración de iones
hidrógeno, H+, en donde si tenemos muchísima cantidad vamos a tener un pH muy bajo, cerca del 1, y si esos van disminuyendo y en vez de que se generen iones hidrógeno o iones de protones, perdón, en vez de eso que se generen iones hidróxilo, la sustancia se puede decir que tiene una escala de pH muy baja o que tiene en este caso un pH muy alto, un pH de 14 muy básico, en donde se generan más iones hidróxilo que iones que protones o iones de hidrógeno. En este caso, podemos dividirlo en ácidos fuertes cuando el pH está entre 1 y 3, ácidos débiles cuando los valores están entre 3 y bajo del 7, el pH neutro, por ejemplo, el agua, como les digo, se puede ionizar, pero el agua generalmente tiene ese, ese, esa igualdad en el sentido de que es estable, es decir, no se conjuga o no se forma en base o en hidrógeno, sino que este es el solvente general en donde se pueden otros ácidos y otros bases generar sus propias bases y ácidos conjugadas. Entonces el agua, por así decirlo, como en muchos otros aspectos, se toma como la base, vaya, para el pH de diferentes sustancias. Un pH de entre 7 y 10, 11, se puede definir como una base débil y un pH ya de 11 a 14 se tiene como una base fuerte, perdón, ahí puse débil, es una base fuerte. Otra parte importante son los indicadores. Cuando si ustedes ya llegaron a ir a algún laboratorio, en los laboratorios pues hacemos reacciones químicas y no solo hacemos eso, también vemos que las sustancias sean ácidas o básicas. Eso nos va a ayudar ¿para qué? Para diferentes cosas como la solubilidad de las sustancias, qué tanto las podemos calentar, qué facilidad tienen para combinarse con otros compuestos. Es decir, la acidez y la basicidad tienen muchas repercusiones en las aplicaciones de diferentes solventes o diferentes compuestos. Entonces, para saber específicamente qué pH tiene o qué cambios de pH hay, se utilizan generalmente pues el anaranjado de metilo, el tornasol, el azul de bromotimol y la fenoftaleína. Todos estos, cuando nosotros le agreguemos a una solución, por ejemplo, ácida, que solo sea ácido, pues se va a ver roja. En cuanto más agreguemos una base, esta va a empezar a cambiar de rojo a amarillo y para cada indicador pues tendremos un cambio, en este caso de color. Esto es un poquito sobre el pH, los indicadores, y ahora vamos a ver en definición cuáles son los ácidos fuertes o ácidos débiles y también las bases fuertes y bases débiles. En este caso, los ácidos fuertes son sustancias que cuando las disolvemos, ellos se ionizan con mayor facilidad en iones hidróneo. Acuérdense, el ion hidróneo es el H3O+. Es decir, que si nosotros combináramos, por ejemplo, ácido sulfúrico con agua, se formaría el ion hidróneo HO, H3O, perdón, y se formaría pues en este caso una base conjugada que sería el HSO4. El pH de estos está entre 1 y 4. También el ácido nítrico pasaría lo mismo. Si se uniera al agua, pues el agua obtendría este protón del ácido nítrico y se formaría el ion hidróneo con una base conjugada que sería el ion, el ion de aquí que tenemos, el ion nitronio. En este caso, para los ácidos débiles, son sustancias que no se ionizan con gran facilidad. Es decir, así como les decía que acá se formaba fácilmente un ion hidróneo, aquí sí se forma también, pero no es tan fácil. Es decir, no es tan fácil que se forme ese ácido. Le gusta más quedarse en su forma eh, fundamental, por ejemplo, el ácido carbónico. Es muy difícil que se generen iones hidróneos, sí se generan, pero en bajas cantidades y por lo tanto no tiene un pH muy alto porque acuérdense que el pH es la capacidad que tiene una sustancia o la capacidad o la concentración que hay iones de hidrógeno
En este caso, como muchos no se solubilizan, por así decirlo, pues no tienen una acidez tan grande. O sea, es decir, el pH no es tan alto porque no hay una muy alta concentración de estos hidrógenos. Y el ácido acético, pues sucede lo mismo que con el ácido carbónico. Entonces, aquí ven que las bases, ácidos, bases conjugadas, pues juegan un papel importante de, bueno, saber qué tan ácido o qué tan eh, qué tan fuerte o qué tan débil es. Ahora vamos con el otro lado, con la parte de las bases, y ahí no entra el ion hidronio, ahí entran los iones hidroxilo, que son los que le dan la basicidad a los compuestos. En este caso, una base fuerte, pues es una sustancia que se ioniza con gran facilidad en iones hidroxilo. Su pH pues está entre 12, 11, 12, 13, 14 y su ácido conjugado pues es un ácido débil. En este caso pues tenemos al hidróxido de potasio, que si lo disolvemos en agua, lo que pasa generalmente es que el agua como tal se genera, vaya, el ion hidroxilo y el potasio se queda fuera, vaya. Se forman iones potasio, pero el ion hidroxilo es muy fuerte. Y el hidróxido de sodio también. Sucede lo mismo. Para una base débil, esta base débil, igual que como pasaba con los ácidos débiles, no se ionizan con gran facilidad, es decir, no forman tan fácilmente los iones OH. Su pH está entre 7, 8, también 9, 10, 11. Y su ácido conjugado, pues en este caso es un ácido fuerte. Ejemplos de ellos son el hidróxido de amonio y también lo puede ser el hidróxido de hierro. Ahora sí, vamos con el siguiente ejemplo que tenemos para ustedes, en donde vamos a ver ahora los conceptos de soluto y disolvente. Como se recordará, en los primeros capítulos o en los primeros videos veíamos que una solución, o en este caso las mezclas, puede haber homogéneas y heterogéneas, y las soluciones generalmente son mezclas homogéneas que están compuestas de un disolvente y uno o más solutos. ¿Qué es un disolvente? También lo llamamos solvente. Es una sustancia que se encuentra en mayor proporción en una solución. Es decir, podemos tener un vaso de agua y este agua, si es mayor a la cantidad que vamos a agregar dentro de esa agua, se considera como el disolvente o el solvente. Por otro lado, el soluto es una sustancia que se encuentra en menor proporción en una solución. Es decir, se considera como una dispersión, algo que vamos a agregar a un disolvente. Entonces, disolvente mayor cantidad, un soluto, una, una muestra, una parte que vamos a agregar a ese disolvente. ¿Por qué es importante saber esto? Porque las sustancias tienen diferentes concentraciones. Cuando ustedes se van a ver cualquier cosa que sea una solución, ya sea una pintura, ya sea en este caso pues también el ácido acético que se vende para la cocina, todos ellos tienen cierta concentración, es decir, no están 100% ácidos, sino que se disuelven en agua generalmente o en otros compuestos orgánicos para ciertos usos o aplicaciones que lleguen a tener. La concentración de una sustancia, como les decía, para calcular la cantidad, en este sentido se utilizan diferentes unidades de concentración. Ahí está la molaridad, la normalidad, partes por millón, partes por billón, fracción molar, fracción masa, fracción volumen, etc. Vamos a dejar todas estas concentraciones o unidades de concentración específicamente para un siguiente video. Por ahora nos vamos a concentrar solamente en algunas de ellas y en resolver algunos ejercicios para que quede un poquito más claro. En el caso del porcentaje en masa o porcentaje masa-volumen o porcentaje volumen-volumen, lo único que vamos cambiando, si se fijan aquí chicos, ¿qué son las unidades? Por ejemplo, porcentaje en masa-masa se calcula solamente teniendo la masa del soluto, acuérdense lo que se le agrega ¿qué? Al disolvente. En este caso, la masa de la disolución o solución es igual a la masa del soluto más la masa del solvente para el porcentaje masa-masa. El porcentaje masa-volumen, ¿cómo se calcula? Pues tenemos sí la masa del soluto y no tenemos ya la masa de disolución,
sino el volumen de disolución. Aquí, ¿qué es importante? Es importante que, por ejemplo, si tenemos agua, pues el agua ya la tenemos en una cantidad volumétrica, en mililitros o en litros, y la masa de soluto generalmente puede ser una sal que se agrega. Entonces, esa sal, para saber su volumen, lo importante aquí es saber la densidad de esa sustancia para poder no tener la masa, sino la solución, perdón, sino volumen del soluto, sumárselo al volumen del solvente y así tener el volumen de disolución. Y para el caso del porcentaje volumen-volumen, lo que cambiamos aquí, el volumen de la disolución es igual los dos en volumen, mililitros, litros, metros cúbicos, y el volumen del soluto, si lo tenemos en gramos, pues tenemos que hacer uso de la densidad para obtener el volumen del soluto. Si se fijan, son muy parecidas, porcentaje en masa, masa-volumen, volumen-volumen, y nos van a ayudar a obtener diferentes cálculos de concentraciones. Aquí tenemos un pequeño ejemplo en donde dice calcula el porcentaje en masa. ¿De qué? De una disolución que tiene 15 gramos de una sal, el cloruro de potasio. ¿En qué? En 120 gramos de agua. Si lo viéramos de forma visual, imagínense que tenemos un vaso de precipitados que le agregamos 120 gramos de agua y también le agregamos pues la sal, ¿no? Tal vez sean cristalitos de cloruro de potasio. Lo revolvemos y se forma una disolución, una mezcla homogénea. No podemos ver a ciencia cierta dónde está cada cristalito que teníamos al inicio. Entonces ya tenemos cierto porcentaje de cloruro de potasio en un total, en todos estos gramos de agua. Si recordamos la fórmula para sacar porcentaje en masa, pues es la masa del soluto, que en este caso ¿qué es? La masa del potasio que tenemos, entre la masa de la disolución. Y acuérdense, la masa de disolución es la masa que tenemos del solvente más la masa que agregamos, que en este caso es 120 más 15, nos da 135. Así que el porcentaje de soluto sería la masa que agregamos del cristal o de los cristales o de la sal o de cualquier cosa que hayamos agregado entre el total en este caso de la sal más el agua, que es 135. Y así obtenemos que hay un porcentaje de soluto de 11.1%. Es decir, que si tuviéramos una base de 100, por cada 100 gramos de agua tendríamos 11.1 gramos de potasio. Así es como calcularíamos el porcentaje en masa. Igual, si lo necesitamos en porcentaje masa-volumen, pues tendríamos la masa, en este caso del cloruro de potasio igual, pero ahora cambiaríamos el agua a litros o a mililitros y en este caso los gramos de potasio, cloruro de potasio también a mililitros. Y así sucesivamente. Entonces aquí es importante que ustedes se acuerden de las conversiones y de usar la densidad correctamente. En el caso de molaridad, molalidad, normalidad, lo que tenemos es, véanlo, es muy parecidas todas, también solamente cambiamos las unidades. Por ejemplo, en la molaridad utilizamos los moles de soluto entre los litros de la solución. En el caso de la molalidad, utilizamos igual moles de soluto entre qué, ahora entre kilogramos de solvente. ¿Se fijan? Molalidad, kilogramos. Normalidad, aquí tenemos peso, no tenemos moles, tenemos equivalentes de gramo de soluto, es decir, los gramos de soluto que tenemos entre los litros de la solución, que es muy parecida a la molaridad, pero si se fijan acá usamos los gramos y acá usamos los moles. Y la fracción molar, que esa se calcula entre los moles del soluto entre los moles de la solución. Y recuerden, moles de disolución o de solución es igual a los moles de soluto más moles de solvente, o litros de disolución o de solución es los litros de soluto más litros de solvente, y así sucesivamente. Un pequeño ejercicio para terminar estos temas, pues nos preguntan qué concentración molar tendrán 800 mililitros de solución de cloruro de sodio preparada con 20 gramos de esta sal. Si nos fijamos nuevamente en nuestra tablita, nos pregunta la concentración molar, que en este caso se define como la molaridad, cuántos moles hay en cierta cantidad de volumen, en cierto volumen.
y esta se da en moles de soluto y litros de solución. ¿Qué es lo que tenemos nosotros en este ejemplo? En este ejemplo tenemos no litros, tenemos mililitros de solución y tenemos gramos de esta sal. ¿De qué? De cloruro de sodio. Lo que tenemos que pasar es, obviamente, los gramos a moles. Bueno, no es tan obvio, pero se tiene que hacer. Y estos mililitros a litros de solución. De forma tal que nos quedaría algo como que estos 20 gramos de cloruro de sodio, si se acuerdan de las conversiones, lo que hemos hecho anteriormente en estequiometría, pues sabemos que nosotros 58.5 gramos de cloruro de sodio, que es la suma del peso atómico del sodio y del cloro, esto es igual a un mol de cloruro de sodio. Entonces lo único que hacemos es 20 por 1 entre 58 nos va a dar los moles de cloruro de sodio. Así que ya con esto ya tenemos los moles de soluto y nos faltan los litros de la solución. En este caso los litros de la solución pues son los 800 mililitros, que pues también hacemos una conversión de mililitros a litros, en donde sabemos que 1000 litros pues forman un litro. Dividiendo 800 entre 1000 nos da 0.8 litros. Haciendo esto, obtenemos que 0.34 moles de cloruro de sodio entre 0.8 litros de agua nos va a dar una molaridad o una concentración de 0.425 moles de cloruro de sodio por cada litro de agua. Es decir, que si nosotros tuviéramos una botella de agua de un litro, por ejemplo, y le agregáramos 20 gramos de sal, sabríamos que estamos agregando 0.425 o que tenemos una concentración de 0.425 mol en ese litro. Y de esta forma podemos calcular concentraciones de molaridad. Asimismo, como lo vimos, pueden calcular de molaridad y de normalidad. Si quedó claro esto, chicos, pueden hacerlo ustedes en su casa y si quieren compartir en un mensaje lo que les dio, cuánto calcular, cuánto sería la molaridad, cuánto la normalidad y cuánto el porcentaje molar, estaría más que, o estaría súper bien que lo pudieran hacer para que ustedes practicaran también en su casa. Con esto, chicos, los dejo y continuaremos la siguiente sesión con otro tema muy, muy interesante. Muchas gracias.